Continuamos con la presentación y seguimos con la sección 10.3 del libro que hace referencia a la solución de problemas o la asignación de polos con MATLAB. Entonces anteriormente se analiza el método de asignación de polos para el diseño de sistemas de control, ¿cierto? Y se demostró que para el diseño de estos sistemas de control hay una condición necesaria y suficiente para la colocación arbitraria de los polos, es decir, para colocar los polos en aquellas posiciones que nosotros deseemos, y es que el sistema sea completamente controlable, como lo explicaba mi compañero Jesús Álvarez. Entonces, vemos ahora en esta sección que ahora vamos a solucionar estos problemas de asignación de polos, más específicamente calculando la matriz de ganancias de realimentación K de una manera ahora más sencilla, que es utilizando el software de programación MATLAB. Entonces, los problemas de asignación de polos se solucionan de manera más sencilla con MATLAB. MATLAB tiene dos órdenes como Acker y Place para el cálculo de la matriz de ganancia de realimentación K. Entonces, esta orden Acker se aplica solo para sistemas de una única entrada y una única salida. Ya. Entonces, los polos en lazo cerrado deseados pueden incluir polos múltiples, es decir, polos localizados en el mismo lugar. Ahora, si el sistema posee múltiples entradas para un conjunto especificado de polos en lazo cerrado, la matriz de ganancia de realimentación de estado K no es única y se dispone de un grado de libertad adicional o incluso de varios grados de libertad para determinar la matriz K. Entonces, un uso común es maximizar el margen de estabilidad, pero entonces para la asignación de polos basados en este método se llama asignación de polos robusta, ya que para abordar este tipo de problemas se utiliza la orden Acker, la orden Place, aunque la orden Place se puede utilizar para tanto sistemas de una única entrada como de múltiples entradas, tiene un requerimiento, y es que la multiplicidad de los polos en lazo cerrado deseado no sea mayor que el rango de B, ¿ya? Es decir, la matriz de entrada, ¿ya? Es decir, que la matriz B es una matriz n por 1, la orden Place necesita que no haya polos múltiples en el conjunto de polos en lazo cerrado deseado. Ya. Entonces, para sistemas de una única entrada, Acker y Place dan el mismo resultado de la matriz de ganancias de realimentación K. Ya, pero para sistemas que tienen múltiples entradas, se debe emplear preferiblemente la orden Place en lugar de la orden Acker, ya, porque se ha observado que
cuando se utiliza la orden ACKR, pueden surgir algunos problemas de cálculo, ya si el sistema es poco controlable. En tal caso es preferible usar la orden place. Sí, pero siempre hay que tener en cuenta, siempre que no existan polos múltiples en el conjunto deseado de polos enlazo cerrado. Entonces, para utilizar estas órdenes que nos ofrece este software de MATLAB, se introducen en primer lugar las siguientes matrices en el programa. Se introducen la matriz A, es la matriz de coeficientes constantes o matriz de estado. Se introduce la matriz B, que es una matriz de coeficientes constantes o la matriz de entrada, y la matriz J, que solamente es la matriz consistente de los polos del lazo cerrado deseado, ya que la definimos como un vector. Esta matriz es un vector que contiene estos polos de la ecuación característica. Entonces, a continuación se introducen la orden ACKR o la orden place, ya, según el sistema que se vaya a resolver. Entonces, considerando el ejemplo 10.1 analizado anteriormente, cuya ecuación del sistema de control o la ecuación de la planta está definido por la siguiente ecuación, donde está definido por la matriz de estado A multiplicado por el vector de estado más la matriz de entrada B multiplicado por el vector de entrada, y seguidamente se define la matriz A y la matriz B. Entonces, utilizando un control mediante realimentación que está definido por U igual a menos KX, se hace la suposición de que se toma la decisión de que los polos en raso cerrado estén en S, donde S es igual a U1, S es igual a U2 y S es igual a U3 con sus respectivos valores, como podemos observar. Pero, ¿por qué se realiza esta elección? Esta elección se realiza porque se sabe de la experiencia que con este conjunto de polos en lazo cerrado se obtiene una respuesta transitoria aceptable. ¿Cómo así? Es decir, que se seleccionan los polos en lazo cerrado deseados de forma tal que se establezca un compromiso entre la respuesta aceptable y la cantidad de energía de control requerida. Entonces, ¿qué se nos pide? Se nos pide determinar la matriz de ganancias de realimentación del estado K de una manera más sencilla, esta vez utilizando el software de MATLAB, ya que como vimos anteriormente, esta matriz se determinaba usando métodos como el método de sustitución directa, el método de la transformación o el método usando la forma de Ackermann. Pero en este caso, como la sección 10.3 del libro lo requiere, se usa MATLAB y
se procede a determinar la matriz de ganancias de realimentación K y vemos que en los programas de MATLAB 10.1, programa de MATLAB 10.2 nos muestra la codificación de el cálculo para el cálculo de esta matriz usando las órdenes Acker y Flash que vimos anteriormente. Entonces, ¿qué se hizo? ¿Qué fue lo que se hizo? Primero se definieron las matrices, como nos las da el ejercicio, se definen las matrices A, la matriz B, recordando que el vector J contiene los valores propios de la ecuación característica y luego usando la orden Acker para este caso se genera nuestra matriz de ganancias de realimentación del estado K. De igual manera se hace para utilizar la orden place. En lo que podemos observar aquí es que ambas órdenes nos generan la misma matriz de ganancias de realimentación del estado. Ya, entonces vamos a ver otro ejemplo en donde vamos a considerar el mismo sistema que se analizó en el ejemplo 10.1, en donde se desea que este sistema regulador tenga polos en lazo cerrado en S como U1, U2, U3, son los mismos valores que vimos anteriormente, y con nuestra matriz de ganancias de realimentación del estado K hallada previamente, podemos observar, vemos los valores y se utiliza MATLAB para obtener la respuesta del sistema ante la siguiente condición inicial. Como vemos aquí, definida como x sub 0. La siguiente condición inicial, donde x sub 0 es el estado inicial provocado por las perturbaciones externas. Entonces, para obtener la respuesta a la condición inicial dada x sub 0, se sustituye en la ecuación de la planta, en la ecuación del sistema, se sustituye la ley de control en la ecuación que vimos anteriormente. La ecuación de la planta se sustituye y sustituyendo esta ley de control en la ecuación de la planta y sacando factor común x, vamos a llegar que nuestra ecuación de estado para nuestro nuevo sistema, donde le hemos agregado la ley de control, será a menos bk, que multiplica al vector de estado x. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que nuestra matriz será esta nueva matriz a menos bk será la matriz dinámica para nuestro nuevo sistema en lazo cerrado. Es decir, el sistema va a ser dominado por los valores propios de la matriz A menos BK. Y vemos que es una matriz que depende totalmente de nuestro vector de ganancias de realimentación del estado K. Sin embargo, para poder modificar los polos de nuestro nuevo sistema o obtener una dinámica deseada, que es lo que queremos, será únicamente posible en el caso de que nuestra matriz A original y nuestro vector de entrada B sean de estado completamente controlable, como se definió anteriormente. Entonces se definen las ecuaciones para el sistema, donde vemos la ecuación
de nuestro nuevo sistema y la ecuación de salida, donde U se refiere a un vector de entrada tridimensional, pero y este vector U se considera 0 en el cálculo de la respuesta a la condición inicial que nos piden aquí. Entonces, a continuación se muestra la codificación en MATLAB. Se definen las matrices de estado, la matriz de ganancia, se define la matriz de estado, la matriz de ganancia, la matriz de polos J, y se halla acá la matriz de ganancia de realimentación usando la orden play, y se representa el modelo, de espacio de estado CISO, es decir, una única entrada, una única salida, y se utiliza la orden inicial de la siguiente manera, donde el tiempo está definido de esta manera y se obtienen las variables de estado x1, x2 y x3 de la siguiente manera. Finalmente se utiliza el comando plot y en la figura podemos observar las diferentes curvas de las diferentes variables de estado. Entonces, de esta manera sencilla, con el software de programación MATLAB, podemos resolver estos sistemas de estado hallando nuestras matrices de realimentación de estado K.